don Eduardo Arévalo, a quien vamos a tener en pantalla ligerito porque está por Zoom. Él es presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje. Don Eduardo, primero que todo lo queremos saludar. Bienvenido a la tribuna en la cadena de Inicia Radio 96.5 aquí en Santiago. Un gran abrazo y gracias por la deferencia de atender nuestro llamado. ¿Cómo está, don Eduardo? Buenas tardes, Marco. Muchas gracias. Un saludo a todos sus oyentes, sus auditores y sus televidentes, porque entiendo que está por todas las redes sociales y por YouTube. Así que es. un saludo afectuoso y también a su coanimador. Sí, que es don Julio Salviat, Premio Nacional de Periodismo Deportivo. Buenas tardes. Una de las grandes glorias que tenemos en nuestra profesión. Eduardo, ¿qué es en definitiva, para ir contextualizando el tema? Ya vamos a entrar en temas puntuales, vamos a ir de lo general a lo particular. ¿Qué es en definitiva la Comisión Nacional de Arbitraje? En términos sucintos, por favor. El Comité Nacional de Arbitraje es un organismo colegiado que ejerce la potestad disciplinaria respecto de todas las federaciones deportivas nacionales, es decir, aquellas federaciones que conforme a la ley del deporte se adecuaron como federaciones deportivas nacionales, que entre paréntesis de un total de 59 federaciones que existen, solamente 17 han cumplido con la ley, y ya voy a ir a ese punto. Y también ejerce la potestad disciplinaria respecto de todas las organizaciones deportivas, es decir, de las federaciones que no están adecuadas, el fútbol y toda organización deportiva, corporaciones municipales que tengan labores deportivas, universidades, respecto al cumplimiento del decreto 22 que previene las conductas vulneratorias de el maltrato, discriminación, abuso sexual y acoso sexual. Mire qué importante. Es decir, en términos más simples, somos como la Corte Suprema de todos los tribunales de disciplina, comité de ética o similares, sea de las federaciones adecuadas, no adecuadas y toda organización deportiva. Don Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo se genera este comité? ¿Son electos? ¿Son propuestos? ¿Cómo se hace? El comité está definido por ley, existe desde el año 2014, entró en funcionamiento, está compuesto por 10 miembros, 5 titulares y 5 miembros suplentes, de los cuales de los titulares, 3 los elige la Asamblea del Comité Olímpico y 2 son designados por el Director Nacional del Deporte, por el IND. Y los suplentes son elegidos de la misma forma. En el caso mío, yo en este periodo, el periodo 2023-2027, fui designado por el director del Instituto Nacional del Deporte. En el periodo anterior, que también fui miembro titular, no fui presidente, fui designado por la Asamblea del Comité Olímpico. Eduardo, usted nos decía recién, hay 50 y tantas federaciones deportivas, de las cuales solo 17, si escuché bien, están legalmente constituidas o algo así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese número tan exiguo en comparación al universo de federaciones que usted nos acaba de describir? Lo que sucede no es que las restantes no estén legalmente constituidas, están legalmente constituidas. Lo que pasa es que la ley les ordenó cumplir con una serie de requisitos para transformarse en FDN, y eso no las han cumplido todas. Primero porque uno de los requisitos es que tienen que estar constituidos con asociaciones que estén a lo menos en 5 regiones, no todas las tienen. Tienen que tener una contabilidad que sea auditable, no todos han ejercido eso. Pero no es un tema que a nosotros nos ocupe, sino que es un tema que corresponde al IND, al MINDEP y a otras autoridades controlar eso. Primeramente se les dio 2 años de plazo, posteriormente se aumentó el plazo, y en lo que hoy día se está, digamos, profundizando es en cuanto a que cumplan todos, ya sea FDN o las federaciones comunes y corrientes más las organizaciones deportivas en general, que cumplan con la implementación del protocolo del decreto 22, que eso es lo que nos ocupa hoy día mayoritariamente. Bueno, entremos al área, Julito, ¿te parece? Vamos. Nos dice que una de las atribuciones que tiene esta comisión o este Comité Nacional de Arbitraje es velar precisamente
ante acusaciones y denuncias de abuso sexual, de discriminación. ¿Cómo está eso en Chile? Si pudiésemos hacer un panorama, un pantallazo a nuestra realidad, porque está muy en boga lo que pasó en España, o sea, se lo voy a preguntar de todas maneras, el caso Rubiales con las chicas, la fugadora. En nuestra realidad, Eduardo, ¿podríamos decir que estamos en una situación por sobre la media, más abajo de la media? A ver, considerando que esta es una ley joven, entiendes, el decreto 22 que está en vigencia, fue publicado el 21 de septiembre del 2020 y entró en vigencia en noviembre del 2020. Hasta esa fecha, nosotros como Comité Nacional de Arbitraje teníamos un promedio de 10 causas en el año, que se refería a cumplir a las normas de ética, probidad de los tribunales de disciplina o de los dirigentes de las federaciones deportivas nacionales. Cuando se implementó se puso en marcha el protocolo 22, nosotros tuvimos que decretar, la ley nos ordenó dictar un auto acordado que regula el procedimiento de cómo se tramitan las causas. En el año 2021 tuvimos aproximadamente 20 y tantas causas, en el año 2022 57 causas, y hasta el día de hoy, es decir, desde los primeros días, desde mayo hasta la fecha, llevamos 36 causas iniciadas, lo que nos hace prever que por lo menos vamos a terminar con sobre 100 causas, considerando lo siguiente, considerando que no todo el mundo, no todos los deportistas saben cómo recurrir al Comité Nacional de Arbitraje por estas conductas. Segundo, cuando yo le hablo de 36 causas, le estoy diciendo las que llegan al Comité de Arbitraje, porque el protocolo del decreto 22 establece que todas las organizaciones deportivas que postulen a fondos públicos tienen que implementar el protocolo. ¿Y qué significa eso? Significa que tienen que constituir los tribunales de disciplina, comités de ética o similares, tienen que tener designado el responsable institucional, y son ellos quienes hacen la investigación, y nosotros actuamos como un tribunal de segunda instancia para efectos de revisión de si la sentencia esté bien o esté mal. Correcto. Estas 36 causas que tenemos son porque las organizaciones deportivas tampoco han cumplido con tener todas los tribunales de disciplina, tampoco tienen los responsables institucionales, o bien han sido recusados los miembros del tribunal de disciplina o los responsables institucionales, que para que la gente entienda, el responsable institucional es un personaje que hace las veces del fiscal en el Ministerio Público, es quien investiga, quien adopta las medidas de protección en favor de las víctimas, quien levanta la acusación ante su propio tribunal de disciplina. Lo que nosotros sabemos, porque no tenemos registro de eso, la ley no nos permite ese registro, lo que nosotros sabemos es que en el fútbol han ocurrido muchos casos, pero ellos tienen implementado su responsable institucional y sus tribunales de disciplina, y por lo tanto, entendiendo que los casos que han llegado, si las partes quedaron conformes, ahí se terminan y no tenemos por qué nosotros conocer. Y hay otras instituciones que también tienen implementado, por lo tanto, yo me atrevería a decir, siendo bien responsable, es que hoy día debieran estarse manejando unas sobre 100 causas en Chile respecto solamente a estas materias. Y lo preocupante es que la gente, los deportistas, primero no saben cómo recurrir, segundo tienen temor a recurrir cuando hay discriminación y maltrato por el riesgo de quedar fuera del equipo, por el riesgo que definitivamente los marginen y por las consecuencias que esto les produce. Y porque además no han tenido la información necesaria para educarse en cuanto a la ley. Y es por eso, Marco, que nosotros mañana vamos a realizar un segundo seminario, el 1 de marzo, en el comité anterior al cual yo era parte, se hizo un seminario dirigido a los presidentes de las federaciones, a los responsables institucionales, educando cómo era la forma de implementar el protocolo. Se hizo el día 1 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Cero Discriminación, y para mañana hemos previsto un seminario que hemos denominado Conoce tus derechos, y que está dirigido a los deportistas. Me parece espectacular.
los que nos interesan, Sí. son ellos los que aquí hemos visto casos tremendos. Hay casos de abuso sexual, hay un caso de violación, hay casos de maltrato, de En el discriminación. fútbol, Pero lo eh, más grave, Marco, disculpa que te sí, interrumpa para terminar el punto, lo más grave es que en la estadística, quienes más causas de maltrato tienen son nuestros deportistas paralímpicos, que es a quienes más debiéramos cuidar. qué espanto, Y por Dios. eso es lo No, Don Eduardo se me adelantó en la respuesta. Tenía preparado preguntarle cuáles, de acuerdo a su experiencia, los casos más curiosos, más impactantes y más importantes que le ha tocado dirimir a usted. Hay un caso que es público y por eso me atrevo a comentarlo, que es el caso de las marcianitas, que todo el mundo conoce. Las marcianitas reclaman que el entrenador, ya que a su vez era, entiendo, presidente de un club deportivo de hockey, Club San Jorge, él renunció, está siendo investigado en la fiscalía, habría abusado aproximadamente de 12, 13 marcianitas, abusado sexualmente, oh, pero que nunca se atrevieron a denunciar porque los delitos, y ahora los delitos están prescritos. Sin embargo, este señor está siendo investigado en este momento por una causa de violación, violación de una menor de edad, por la cual yo no puedo dar mayores por antecedentes porque supuesto. está en el Ministerio Público, pero sí hay un reportaje que está haciendo un canal de televisión que lo van a dar prontamente, al cual me entrevistaron, y eso es uno de los casos más impactantes. Otro caso impactante es el caso del ciclista Antonio Cabrera, que Antonio Cabrera, doble medallista panamericano, tenía causas en la justicia ordinaria por violencia intrafamiliar con su pareja, también deportista de alto rendimiento, Stephanie Subercasó, que curiosamente, cuando le otorgaron la licencia, la licencia del ciclismo para que siguiera compitiendo, esta chica se suicidó. Se suicidó y esa causa estuvo aquí en el comité. Mm. Y en el comité, en la administración anterior, debo agregar que yo me inhabilité en esa causa porque en el estudio jurídico del cual yo soy propietario, éramos querellantes en contra de él, justamente por la causa de violencia intrafamiliar. Yo me inhabilité acá, le levantaron la sanción, la suspensión de los derechos federativos, y en la semana siguiente la Stephanie se suicidó. Y esos son casos graves. Entonces, yo me pregunto cuántos casos más hay en que los jóvenes deportistas no se atreven a denunciar. Eduardo, Yo estuve el perdón, martes, dígame. sí, es con respecto de la Federación de Fútbol. ¿Se aplican y se activan los protocolos en contra de situaciones de abuso, de acoso o derechamente de violación? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos escuchando recurrentemente, sobre todo hay jugadores emblemáticos, el caso de Jordi Thompson, el caso de Carlos Palacios, el caso que se denunció en algún momento en la Casa Naranja, los juveniles de Cobreloa, en Calama, ¿verdad? Que habrían, digo en términos potenciales, violado a una chica, etcétera, etcétera. ¿Se aplican en términos concretos? Hablo del fútbol porque es el deporte que más domino. ¿Hay una aplicación efectiva? ¿Hay una proactividad de parte de los dirigentes a cargo de esa área para evitar, para educar y sobre todo para sancionar cuando se ven situaciones como esas? Yo quiero pensar que sí. Porque si no serían públicos y hasta la información que yo... A ver, desde el mes de octubre del año pasado yo he estado trabajando varias mesas de trabajo con el Ministerio del Deporte y todas las organizaciones, Comité Olímpico, la Oficina de Respeto, el Comité Paralímpico, el fútbol, ¿ya? En donde se han adoptado medidas y se han coordinado medidas de difusión que pareciera ser que no son tan eficientes, porque yo aquí me doy cuenta que los deportistas no saben cómo hacer un escrito, a pesar de que en nuestro sitio web están los modelos de escrito, preguntas frecuentes, cómo tienen que hacerlo, a quién recurrir. Yo implementé un fono de denuncia 24/7, donde el deportista puede denunciar. ¿Cuál es el número, don Eduardo? El 22 está en la página web, no me lo sé de memoria, pero Ya. lo verifico antes que termine el programa. Gracias. Pues sería interesante hay un que fono no... de denuncia, está el correo, el sitio web es el más fácil, comitedearbitraje.cl, y ahí tienen toda la información donde pueden recurrir. Nosotros por ley la ley a nosotros nos faculta para sesionar
8 sesiones al mes. Esas son pagadas, porque así lo dice la ley. Pero hoy día estamos sesionando 10 sesiones, 12 sesiones, porque la cantidad de causas amerita que tengamos que estar trabajando muchas veces gratis. Te creo. No es un reclamo por ningún motivo. Entiendo Yo perfectamente, personalmente sí, estoy acá porque me gusta, por hay una supuesto. cuestión vocacional y queremos que se haga justicia. Y por eso, sin tener la obligación de hacer este seminario, yo creo que es súper importante que la gente conozca cuáles son sus derechos, porque, Marco, lo ideal sería que nosotros no existiéramos, Claro, en una sociedad que no ideal. existiéramos, que todos se Claro, portaran bien, si los deportistas debieran sí, estar. claro, Nosotros deberíamos ser medalla de oro en el respeto, en la educación. por supuesto. Pero aquí hay mucho maltrato de los entrenadores, especialmente con los menores de edad. Y ahí es Sí. donde hay que hincar el diente, como yo lo digo. Bueno, imagino que cuando se profesionaliza el fútbol femenino, don Eduardo, se han visto situaciones no solamente ligadas a las chicas que practican este deporte, cuyo, digamos, que es muy claro, digamos, que la federación o la NFP ha cometido, ha incurrido en innumerables faltas de respeto. O sea, no colocando árbitros, no colocando ambulancias en los partidos, etcétera, etcétera. Pero la dinámica interna, la irrupción del fútbol femenino, yo creo que generó una crisis desde un punto de vista del trato, digamos, que tienen que entregarle los actores masculinos. Y no solamente de jugadores, me refiero también al tema arbitral. En el tema arbitral, don Eduardo, me imagino que usted sabe, hay causas también de acoso y de abuso sexual entre árbitros profesionales, entre el comité de árbitros. O sea, no estamos nada más hablando a los deportistas, a los cabros más chicos que a lo mejor en un arranque hormonal o lo que sea, la justificación que puede tener un adolescente. Estoy hablando de gente grande, ¿verdad? Que también lamentablemente incurren en esas conductas absolutamente impresentables. Sí, efectivamente, la información que yo tengo es lo que he visto en la prensa y nadie puede estar ajeno a pensar que claramente hay conductas que son reprochables y que están tipificadas como infracciones en la ley. Eh, pero yo tiendo a pensar que en el fútbol específicamente y en el fútbol femenino, las instituciones intermedias, entiéndase, responsable institucional y comités de disciplina, están funcionando, o si no, habrían llegado las causas acá. Como no han llegado, yo quiero pensar que está funcionando con normalidad y funcionar con normalidad no significa que no existan los hechos, sino que hay gente que no denuncia porque dice nadie me va a creer. Nadie me va a creer que el entrenador en el camarín intentando masajearme una pierna porque tenía una lesión, se le fue la mano hacia arriba, hacia el calzón, disculpen la expresión, porque eso ha pasado y eso no ha llegado acá. Y en esos casos estamos en presencia de un delito de abuso sexual y nosotros por ley nos tenemos que declarar incompetentes y en 24 horas derivar los antecedentes al Ministerio Público. Hemos Correcto. derivado 2 causas al Ministerio Público de entrenadores que han abusado sexualmente de menores de edad. Curiosamente, el Comité Paralímpico. Don Eduardo, si la situación de Rubiales, el presidente de la Federación de Fútbol de España, se hubiese producido en Chile, ¿cuál sería la posición y la acción del Comité Nacional de Arbitraje? A ver, si hubiese ocurrido en Chile, primero tendrían que haber recurrido a nosotros, pero como es del fútbol, habrían pasado por todo el protocolo. Responsable institucional, tribunal de disciplina, y si el sancionado o la víctima no está de acuerdo, viene para acá y nosotros tenemos facultades de revisión, incluso de dictar sentencias de reemplazo. Como persona natural, no como presidente del comité, creo que estamos frente a una conducta vulneratoria. Hoy día ese tipo de Sí. cosas no se pueden permitir. Así de simple. Chile cambió en todo aspecto, en cuanto a respetar a las personas por su condición, por su identidad sexual, a respetar a las personas por su raza, por su religión. Hoy día Chile es otro país y eso hay gente que aún no lo entiende o no se quiere adaptar. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de educar en este seminario, que yo me pregunto, ¿qué nos está pasando? O sea, ¿por qué tiene que haber organizaciones que estén
promoviendo que haya un carro del metro para mujeres, un carro del metro para hombres, Terrible. que los camarines tengan que ser con las ventanas abiertas. O sea, yo pregunto, ¿hay una crisis moral en nuestro país? Hoy día todo, y en Chile todo es relativo. Mira, tan relativos son las cosas que un dato de la causa, el responsable institucional que determina la ley es ad honorem. Ad honorem. Y nosotros hemos tenido casos que, entre comillas, que es el fiscal de la causa, nos ha dicho, ¿sabe qué? Yo a la audiencia no voy a ir a la próxima porque no tengo tiempo y porque no me pagan. Qué ¿Qué es lo que hago? espanto. ¿Cómo lo sancionamos? Y ese relativismo en las cosas, yo creo, Marco, Julio, yo creo que ustedes, mejor que yo, lo saben, ustedes son periodistas, ocurre en todos los ámbitos del Estado. Aquí pareciera ser que a las 6 de la tarde todos nos vamos para la casa y todos nos despreocupamos, pero nuestros chicos, por lo menos lo que a mí me ocupa, que son los deportistas, siguen luchando por sus medallas y además de luchar muchos contra la falta de recursos, la falta de oportunidades, ya tienen que luchar muchas veces con entrenadores descriteriados o con dirigentes que benefician a uno o a otro por la ley del pituto, y eso ocurre todos los días en Chile. Don Eduardo Arévalo, presidente del Comité Nacional de Arbitraje, le queremos agradecer la gentileza y el tiempo que ha tenido con el programa La Tribuna de Inicia Radio. Creo que este es un puntapié inicial, Julio, a tener a don Eduardo de manera más recurrente, tanto en nuestra radio como también en el diario elagora.net, donde vamos a estar también estableciendo contacto más permanente, Eduardo, porque como usted indica, y yo creo que debajo de toda esta falta de pudor, esta falta de decencia, esta patología, ¿verdad?, de los pedófilos, de pronto hacia deportistas que son absolutamente vulnerables, hay una cuestión que se llama prevención, que está muy de la mano con la educación. Y esa es pega nuestra también. Así es que, don Eduardo, lo vamos a estar molestando continuamente a partir de este momento y le agradecemos nuevamente su deferencia con el programa La Tribuna de Inicia Radio. No, muchas gracias a ustedes, Marco, Julio, y un último mensaje. Por favor, todos los deportistas que quieran asistir mañana al Centro Deportivo y Cultural Chincohue, a partir de las 9 de la mañana es el seminario que dura hasta las 12:30, y para aquellos deportistas de provincia, a través del canal de YouTube Onda Expansiva, vamos a estar transmitiendo en directo. Así que muchas gracias y estoy a sus órdenes y a su disposición para lo que necesiten, en lo que sea de prevenir este tipo de conducta y que nuestros deportistas realmente se dediquen a prepararse para ser campeones. Eduardo, disculpe, de nuevo la página por la cual uno se puede conectar con el comité. La página comitédearbitraje.cl. Comitédearbitraje.cl. Súper fácil. Okay. Y para mañana, Onda Expansiva, canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo, que esté muy bien,